Soy Raúl González, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, segundo semestre. Y bueno, voy a explicar algunos temas sobre Mateos. Más que nada, temas como son cálculo de áreas en coordenadas polares y integrales impropias. Primero comencemos con el primer tema. Quiero mostrar algunas curvas que vamos a ver, como por ejemplo la circunferencia, que cuando r es igual a, o sea, un valor constante, normalmente esta se encuentra en todo el medio, en esta parte. Pero también hay fórmulas en donde podemos averiguar si esa circunferencia se mueve para algún otro lado. Como por ejemplo, cuando seno de A del ángulo es positivo, entonces se mueve hacia arriba. Cuando A coseno de tita es positivo, entonces se mueve hacia la derecha. Cuando es negativo, se mueve hacia la izquierda. Y cuando menos A seno de tita es, bueno, obviamente negativo, se mueve hacia abajo. Ahora vamos con la siguiente. Sí. Cuando A está en la fórmula, esto nos indica el diámetro de la circunferencia. O sea, que si A vale 1, pues el ancho de la circunferencia va a ser 1. La siguiente que tenemos es un cardioide. Un cardioide es una figura parecida a un corazón. Esta, cuando A y B son positivos de seno de tita, este mira hacia arriba. Cuando es negativo a B, de A menos B seno de tita, entonces este va hacia abajo. Cuando A y B son positivos con coseno de tita, entonces este va hacia la derecha. Y cuando es positivo y B es negativo de coseno de tita, este va hacia la izquierda. El cardioide aparece normalmente cuando A y B tienen el mismo valor, no importa si son positivos o negativos, siempre van a tener el mismo valor para formar un cardioide. Si esto se nos presenta, entonces sabemos que estamos tratando con un cardioide. Limacón o frijol. El limacón o frijol, que digamos que esto está bonito. El limacón o frijol es básicamente la misma fórmula que el cardioide. Y bueno, eso más que nada es lo que vamos a ver a continuación también. Pero ¿qué pasa con este? Mantiene siempre la misma forma, que es así, para arriba y para abajo es seno, y para la derecha y para la izquierda es coseno. Lo que pasa con este es que posee la característica de que A tiene que ser mayor que B, si lo ven acá. Ahora, el caracol con rizo. El caracol con rizo, digamos que esto es así. Igualmente, al igual que el limacón y el cardioide, tienen la misma forma. Lo que pasa con este es que tiene la característica así. Estas son las formas en las que se nos puede presentar dependiendo de la fórmula. Y este posee la característica de que A tiene que ser menor que B. O sea, que esto tiene que ser menor que esto, no importa el signo. Por ejemplo, si A vale 1 y B vale 2, entonces estamos tratando con un caracol con rizo. Ahora, ¿cómo podemos graficar y calcular las áreas? Pues simple. Primeramente, hay que entender que las gráficas de coordenadas polares poseen radio y ángulo. O sea, poseen ancho y largo. Perdón, ancho y ángulo. Y pues, para calcularlo necesitamos tabular. Que claro, podemos usar las fórmulas que ya di. Pero tabular nos da un resultado más directo. Inclusive nos da un punto en el que podemos ya saber dónde va cada trazo. Como tal necesitamos 5 puntos, que serían desde acá, acá, acá y acá. Y volviendo hasta acá. Que serían 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. Ahora, para dar un ejemplo, usemos esta fórmula que, si se acuerdan de lo que vimos ya anteriormente, esto es un cardioide. Metemos los ángulos en donde se encuentra el símbolo de tita aquí y nos va a lanzar varios resultados, como por ejemplo, metemos 0, el resultado va a ser 2. Metemos pi medio, nos va a dar 1. Y así sucesivamente, 0, menos 1
y 2. Y como tal, al graficarlo, tendríamos algo como esto. Exactamente algo parecido. Y ahora, para el cálculo de áreas, ¿cómo haríamos? Pues simple, usamos la siguiente fórmula, que se lee área total es igual a 1/2 de A hasta B de f de tita al cuadrado, donde f de tita es la función con respecto al radio. Ahora vamos con algunos ejercicios. Calcular el área que está dentro de la circunferencia r igual a 2 y fuera del cardioide r igual a 2 menos 2 seno de tita. Aquí ya de una vez nos dan cuáles son las figuras, pero en tal caso de que no nos la den, de que nos den, por así decirlo, calcule la gráfica de las curvas r igual a 2 y r igual a 2 seno de tita, ya ahí tendríamos una circunferencia cardioide. Pues, ¿qué haríamos aquí? Primeramente lo que tenemos que hacer es graficar. La gráfica como tal, usando los métodos que ya di anteriormente, como es la tabulación y la fórmula que ya di, nos quedaría algo como esto. Y pues según el enunciado, que es dentro de la circunferencia y fuera del cardioide, nos quedaría esta área. Y esa es la que tenemos que calcular. Lo primero que tenemos que hacer es igualar las funciones. ¿Para qué? Para encontrar los puntos de intersección. Estos puntos de intersección, al hacer esto, nos quedarían de esta manera, siendo los ángulos que tenemos que, estos ángulos límites, serían θ igual a 0 y θ igual a pi, que son exactamente como se ve aquí en la gráfica. Ahora, ¿qué hacemos? Con la fórmula que ya hay anteriormente, colocamos los límites de integración, que son 0 a pi, y colocamos las funciones, que primero es f de x, que sería la función superior al área, que es de la circunferencia, y después sería f de g, que sería la función debajo del área, que es obviamente el cardioide. Aquí simplemente calculamos el área como tal. Aquí lo que hicimos fue elevar 2 al cuadrado, nos da 4, y aquí expandimos el producto notable. Luego lo que hicimos fue cancelar términos semejantes, que son el 4 y el menos 4. Y por último integramos la función, que nos quedaría algo similar a esto. Ahora lo que hacemos es restar límite superior menos límite inferior. Y nos daría algo como esto. Al hacer la suma, o en varios casos la resta, nos daría algo como esto. Al sacarle su mitad, nos daría esto. Y esta sería el resultado. 4.85 unidades cuadradas. Ahora, calcular el área polar dentro de la circunferencia r igual a 2 y fuera el caracol sin rizo 2 más 1 coseno de tita o 2 más coseno de tita. Ya con lo que di sabemos que el caracol sin rizo o el frijol mira hacia la derecha y la circunferencia obviamente se queda justamente en el centro. Nos quedaría algo como esto. Aquí lo tuve que hacer en otro lugar para que se vea más bonito. Y según el enunciado, el área que vamos a calcular es esta. Ahora, seguimos los mismos pasos que en el anterior. Igualamos las funciones, nos darían dos resultados que serían los límites de integración, que es θ igual a 2 a pi medio y θ igual a 3 pi medios. Ahora simplemente usamos la fórmula y metemos los límites de integración y también metemos las funciones. Pero aquí hay algo extra, y es que al estar justamente en el eje polar, en el eje 0, o sea, se extiende de arriba hacia abajo y se corta de izquierda a derecha, entonces podemos calcular el área de pi a pi medios. Porque al fin y al cabo esto es menos pi medio y sería lo mismo que calcular de acá hasta acá.
Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que podríamos usar esto y colocar pi, que es 180, y pi medio, que es 90 grados, que sería esta parte. Y nada más tendríamos que multiplicarla por 2. Ahora hacemos los cálculos necesarios, que son en donde ya 2 por 1 da 2 y 2 entre 2 da 1. Multiplicado por todo esto da lo mismo. Y aquí nada más expandimos los coeficientes. Perdón, expandimos los términos. Como por ejemplo aquí tenemos un producto notable y aquí un término, una constante. Después lo que hacemos es cancelar términos semejantes y después integramos, como se ve aquí. Por último, restamos límite superior con límite inferior, lo cual nos daría algo como esto. Por último, sumamos o restamos y nos da 3.22 unidades cuadradas. Ahora, calcular el área polar de fuera del círculo o la circunferencia R igual a 2 y el caracol con rizo 1 más 2 coseno de tita. Aquí ya tenemos cierta diferencia con los anteriores ejercicios. Y es que al graficarlo nos daría algo como esto. Y lo que tenemos que hacer es fijarnos en el enunciado y ver lo que dice, que fuera de la circunferencia y dentro del caracol con rizo, que sería algo como esto, lo que nos quedaría dentro del área que tenemos que calcular. Ahora, seguimos los mismos pasos de siempre, que es igualar las funciones, nos dan los límites de integración, usamos la fórmula para calcular el área polar, expandimos los productos notables y simplemente cancelamos términos semejantes para después integrar. Nos quedaría restar límite superior menos límite inferior y nos daría algo como esto, que obviamente al ser 0 el límite inferior, entonces nos quedaría como resultado 3.282 unidades cuadradas. Entonces, este sería el tema de coordenadas polares, si no nos faltara una figura, que es la rosa polar. La rosa polar consta de una fórmula que se basa en que R es igual a B coseno de tita por A, en donde A es igual a así, también está R igual a seno de tita por A. Que bueno, la diferencia entre estos dos es que uno tiene más inclinación que otro, pero eso lo hace uno viéndolo al graficarlo. ¿Qué pasa con esto? Que A, como se puede ver acá, está multiplicando a tita. ¿Y qué pasa con A? Que A es la cantidad de pétalos y B es el ancho de los pétalos. Hay cierto detalle con A, y es que cuando A es par, entonces la cantidad de pétalos se multiplica por 2. Por ejemplo, tenemos que A es igual a 2, entonces al multiplicar 2 por 2 nos quedarían 4 pétalos. Y después al hacerlo con B, que sería, perdón, en el caso B tendríamos que A es impar. Que por ejemplo, aquí tenemos una flor de 3 pétalos. Y esta flor simplemente la dejamos así como está, bella, bonita, hermosa. Y constaría nada más de 3 pétalos. Ahora pasemos con un ejercicio. Calcular el área de la rosa polar obtenida por R igual a coseno de 4 tita, que nos daría algo como esto. Aquí ya nos damos una idea de lo que podemos hacer. Lo que vamos a hacer primeramente es calcular el área de un pétalo, porque obviamente no podemos calcular el área de 0
hasta 180 y multiplicarla por 2. No, no podemos, son áreas diferentes cada una. Pero lo que sí podemos hacer es usar el área de una sola para multiplicarla por 8 o por el número de pétalos que tengamos. Así que calculamos primero la cantidad de pétalos que tendríamos aquí. 2 por 4 es igual a 8. Y lo que tendríamos que hacer es multiplicar la cantidad de pétalos por el área total que nos dio el pétalo. Ahora nada más igualamos a 0 la función para encontrar los límites de integración de este mismo pétalo, de este pétalo solo. Y aquí nos daría esto, que sería θ es igual a pi octavos y θ es igual a menos pi octavos, que sería de arriba abajo, obviamente. Como en el caso que vimos en cálculo de área de coordenadas polares, pues podemos multiplicarlo por 2, ya que el área se repite y son las mismas, por lo que podemos usarlo de 0 a pi medios, a pi octavos, perdón, y no nos daría ninguna diferencia. Entonces lo que hacemos es cancelar este 2 con este 2, nos quedaría 1, y lo multiplica por esto nos queda lo mismo. Hacemos las ecuaciones necesarias, que serían estas. Expandimos usamos una identidad trigonométrica para expandir esto, que nos quedaría 1 más coseno de 8 θ entre 2, y sacamos el 1 medio, o sea, sacamos el 2 fuera de la integral como 1 medio, y nos quedaría esto. Nada más nos quedaría integrar y calcular el límite superior menos el límite inferior. Como podemos ver acá, el límite inferior nos da 0, nada más tenemos que calcular el límite superior, que nos daría 0,392. Y nada más tendríamos que dividirlo entre 2, que nos daría este resultado, 0,196 unidades cuadradas. Pero todavía no lo pongo porque todavía nos falta hacer esto, que al hacerlo al principio ya sabemos lo que tenemos que hacer: multiplicar esto por 8, que nos daría como resultado 1,568 unidades cuadradas. Ahora, calcular el área de la rosa polar en R igual a coseno de 5 θ. Aquí ya nos podemos dar una idea de cuántos pétalos son si prestamos atención al tema. Nos dio 5 pétalos. Así de bonita se ve la rosa. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues simple. Usamos el área de un solo pétalo. Y pues lo que vamos a hacer, como el área de ese pétalo, de los pétalos, es igual a que digamos 5 por el área del pétalo que vamos a calcular, entonces esa sería el área total de la gráfica completa. Nada más sacamos los límites de integración, nos daría θ igual a pi entre 10 y θ igual a menos pi entre 10. Aquí hacemos lo mismo de siempre. Como está simétrica la multiplicamos por 2 y usamos los límites de 0 a pi entre 10. Cancelamos 2 entre 2, nos quedaría 1, lo multiplicamos, listo. Expandimos el término con una identidad trigonométrica. Sacamos el 1 medio de la integral y nada más nos quedaría integrar, en donde solamente tenemos que calcular el límite superior. Ahora, partimos esto a la mitad, 0.314 entre 2, y nos quedaría 0.157. Ya sabemos este paso, multiplicamos por 5, que sería 5 por 0.157, nos quedaría 0.785 unidades cuadradas. Ok, ahora vamos con el siguiente tema, que serían las integrales impropias. En las integrales impropias sabemos que una integral definida obviamente va de a hasta b.
O sea, nos piden calcular el área de cierto punto hasta otro punto, un punto fijo. Pero las integrales impropias nos dan valores inexactos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas nos dan valores en donde no hay una cierta posición en donde podamos calcular su área. Como por ejemplo, menos infinito y infinito. Que ahí ya no podemos saber si el área es un número fijo. Aquí vamos a ver varios casos. Y vamos a ver casos como que cuando tenemos un límite de integración fijo y un impropio, donde tenemos un inicio impropio y un final fijo, donde ambos límites tienen infinito, y cuando hay cierta discontinuidad en la función. Vamos con el tema. Determine el área. Caso 1. Determine el área si el área de la región fx igual a un medio en el intervalo de 1 hasta infinito es infinito o finito. Este sería el primer caso, que va de un número finito hasta infinito. Primeramente, lo que vamos a hacer es plantear la integral, que como tal nos da esto, que va de 1 hasta infinito positivo. ¿Qué hacemos acá? Pues aquí aplicamos cierta fórmula o cierto teorema, que es la integral de hasta infinito f de x diferencial de x es igual al límite de t cuando tiende a infinito de a hasta t de f de x diferencial de x. Pues hacemos esto mismo. Simplemente reemplazamos los valores en la fórmula, como nos dice aquí, o escribimos otra vez como está en el teorema. Y ahora simplemente integramos la función. Lo que nos daría hacer esto, que sería hacer límite superior menos límite inferior. El teorema fundamental del cálculo, como se le dice también. Esto nos daría límite de t cuando tiene infinito del logaritmo natural de t menos el logaritmo natural de 1. Ahí ya simplemente reemplazamos t donde está en la función que tenemos ya lista. Y aquí, obviamente, al tener un número infinito el logaritmo, entonces nos da infinito. ¿Qué nos quiere decir este valor? Que el área de esta región entonces va a ser infinita. Vamos con el siguiente caso. Caso 2. Determine si el área de la región f de x igual a 1 entre x cuadrado más 4 en el intervalo de menos infinito hasta 0 es convergente o divergente. Ya aquí vamos con otro tema. ¿Cuándo es cuando converge y cuándo diverge? Cuando converge es cuando nos da un número finito al que se acerca la función. Y diverge cuando no nos da un número finito y nos da básicamente un número infinito. O sea, infinito o menos infinito. ¿Qué hacemos acá? Primeramente, como está en el paso anterior, hacemos la integral. O sea, calculamos el área normal. Pero esta vez usamos el mismo teorema, pero al contrario, donde b es el final de la recta y donde usamos menos infinito para t. Mientras en el primero t iba acá para calcular el área de 1 hasta arriba, desde aquí vamos desde abajo a abajo hasta b. Entonces nada más aplicamos esto en esto. Nos daría esto y sacamos su integral, que nos daría arco tangente de x entre 2 partido entre 2. Y ahora simplemente sacamos límite superior menos límite inferior. Aquí, por propiedades de los límites, podemos sacar el 1 medio para que se nos sea más fácil. O sea, sacamos este 2 y lo dejamos por afuera para multiplicarlo o dividirlo por el resultado de la función. ¿Qué hacemos acá?
Pues simple, integramos. ¿Y qué integramos ahora? Metemos t en la función, o sea, metemos infinito. ¿Qué nos daría? Pues nos daría, al hacerlo, al ser infinito, al ser infinito dividido entre 2, el arco tangente de infinito entre 2 nos daría pi medios. Y bueno, esto nos da 0. Al multiplicarlo por un medio, esto nos daría pi cuartos. Y pues, ¿qué nos dice este resultado? Que la función efectivamente es convergente hasta pi cuartos. Vamos con el siguiente caso. Cuando la función va de menos infinito hasta infinito. Vamos a ver. Compruebe si la integral de menos infinito hasta infinito de x por Euler a la x diferencial de x diverge o converge. Aquí ya nos dan la integral de una vez, pero nada más tenemos que saber si diverge o converge. Aquí ya no podemos saber un área, porque no nos da un valor finito. Pero sí podemos comprobar si diverge o converge. Y podemos saberlo con esta fórmula, que al igual que las otras dos que di, sería básicamente lo mismo, pero sumar cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a infinito. Vamos con el tema. Ya tenemos la integral, obviamente. Simplemente hacemos esto. Pero ya de una vez, para no tener que estar escribiendo límite de tal como 4 veces, integramos de una vez la función, que nos daría esto. Ahora sí, podemos aplicar esto. Aplicamos el límite y aplicamos el límite también para el otro. Ahora sacamos los resultados del límite inferior menos el límite superior. Nos daría algo como esto. Y pues, al calcularlo nos lanza estos valores. Que el primero nos da menos 1 y el otro nos da infinito. ¿Qué pasa con estos valores? Que al sumarlos, obviamente nos da infinito. Y pues, hay cierto hecho que dice que si uno de estos valores diverge, entonces esta función igualmente diverge. Entonces, al fin de cuentas, la función diverge hacia el infinito. Como dice acá, como en el segundo, que es este, da infinito, entonces la integral que nos dieron al principio del ejercicio va a diverger. Y vamos con el último caso, que sería cuando tenemos dos números finitos, pero que hay discontinuidad entre ellos. O sea que va de A a B, y ahí es en donde empieza la discontinuidad, y después va de un punto B hasta un punto C. Ahora, compruebe si la integral impropia de menos 1 hasta 1 de 1 entre x tercios, digo x a la 3, converge o diverge. Aquí ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero lo aplicamos de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer de infinito a menos infinito o de infinito a infinito. Lo que vamos a hacer es simple: usar los límites que ya tenemos y aplicar lo mismo que ya hicimos antes, usando 0 como si fuera infinito. O sea, donde vaya t, va a 0. Ahora usamos la integral que ya nos dieron, que es esta, y ya de una vez podemos integrar para que se nos sea más sencillo. Y simplemente aplicamos los límites de integración. ¿Qué podemos hacer acá? Pues simple, dividimos los límites. Dividimos uno acá y el otro acá. Podemos sumarlos o simplemente dividirlos en cada uno para resolverlos por separado, como hicimos acá. En el primero, que es este, nos dio
menos infinito más un medio, y en el otro nos dio menos un medio más infinito. Aquí ya de una vez podemos ver un resultado claro. Todo número sumado o restado por infinito da infinito. Y por lo cual, como resultado, nos da más o menos infinito. Entonces el resultado es que la función efectivamente diverge. Y bueno, eso sería todo el tema. Muchas gracias. Hasta pronto.